La parte difícil, el ver que se suben a sus coches y se van, hermanos. Qué bendición sería que pudiéramos estar juntos más tiempo, pero así lo ha querido el Señor y nosotros decimos amén. Gloria a Dios, hermanos. Como es siempre la despedida no muy grata a nuestra carne, voy a hablar de un mensaje, hermanos, que nos va a ayudar a podernos ir felices y siempre poder estar así a pesar de cualquier cosa. Y un día como hoy, hermanos, hace 2000 años, como decíamos hace un rato, aquella tumba quedó vacía, hermanos. Nadie robó el cuerpo. Jesús sí estaba muerto, hermanos. Él tomó la vida porque es suya y salió de la tumba en carne y hueso. Bendito Dios. Así que oremos a Dios para que nos ayude en esta última exposición de la palabra, que será breve, para después celebrar la cena del Señor todos juntos. Bendito Dios. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, agradezco tanto este tiempo que nos concediste. A los hermanos, Señor, por los que oro, Señor, por los que a veces sufro, Señor, que nos concediste vernos y abrazarnos, Señor, amarnos, hablar entre nosotros cosas tuyas, platicar de las cosas que tú haces, amado Señor, aprender los unos de los otros. Señor, gracias por este tiempo en donde tu palabra fue anunciada. Y aunque muchos de nosotros fuimos lastimados a través de la predicación, todos, sin excepción, tenemos la oportunidad de ser sanados por ti, médico de médicos. Yo sé, Padre bendito, que aún y a pesar de lo que tú nos has hablado, muchos se irán de aquí y seguirán igual a como llegaron. Pero yo tengo confianza, Señor, plena confianza, que aquellos que han oído por tu gracia saldrán transformados de este lugar. Y el próximo año, si tú nos concedes vernos, podremos platicar de todas las grandes hazañas, prodigios y milagros que tú hiciste a través de ellos, amado Señor. Sé que tú, Señor amado, levantarás familias que te adoren. Levantarás mujeres piadosas, modestas, Señor, que estén enfocadas en edificar a sus hijos en ti, Señor, y a otras mujeres jóvenes. Levantarás hombres, Señor, dedicados al discipulado de sus esposas e hijos, Señor, fortalecidos en la fe, Señor amado, proclamando con sus familias tus maravillas allá afuera, Señor. Sé, Señor, que a pesar de nuestras iglesias pequeñas, Señor, en número, tu poder se va a manifestar ahí, Señor, y cosas grandes sucederán. Las personas sabrán que ahí se te adora, Señor. Ayúdanos a dejar la tibieza, a renunciar como aquel hombre que predicamos, Señor, que no es un hombre imaginario, pues ha habido muchos hombres que, a diferencia del joven rico, han dejado todo y han ido en pos de ti. A recordar, Padre, que estos hombres que mi hermano y amado pastor nos recordaba de Hebreos, como muchos otros, no alcanzaron la promesa, pues no te vieron a ti en la cruz y después resucitado, pero nosotros sí, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros hemos visto lo prometido, porque nosotros hemos visto la venida de tu Hijo, y nosotros hemos, Señor, sabido de su resurrección. Gracias te damos, Señor, y te pido me ayudes en esta exposición y ayudes a mis hermanos a estar atentos y despiertos, y que el calor ni nada sea un impedimento, Señor, para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios que un día como hoy eso sucedió, hermanos. Si tú te has preguntado por qué nos congregamos el domingo, ¿por qué no guardamos el famoso sábado como muchos?
Es porque el sábado era el día de reposo para los judíos. Y para nosotros el reposo es Cristo mismo, todos los días, no solo un día. Porque Cristo resucitó el domingo, hermanos. Amén. Y porque nosotros somos la iglesia de Cristo y no el pueblo judío. Nos congregamos en domingo, hermanos, porque recordamos su resurrección en día domingo, sucedió un domingo, y porque esperamos, hermanos, que Él venga. Entre muchas otras cosas que hoy no trataremos. Pero el sábado era una sombra de nuestro descanso, que es Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vemos en la Escritura que Él se queda con sus discípulos y les está enseñando hasta el día de su muerte, hermanos. Pero también vemos que Él muere en la cruz del Calvario, y según los hechos históricos, que no únicamente se conocen a través de la Escritura, que eso es suficiente para nosotros, sino también datos históricos en el mundo, registrados, que se consideran como historicidad, que esto habla de cosas que en realidad acontecieron y que hay testimonio, fe y legalidad de que en realidad pasaron. Es decir, no es un cuento, no es una teoría, sino que esos datos históricos son verdaderos. Aún hay muchos hombres ateos que saben que ese Jesús resucitó. ¿Tú sabías? Ese Jesús resucitó de entre los muertos. Y este Jesús, hermanos, nos es manifestado en la Biblia que Él continúa enseñando a los suyos. Él se queda con sus discípulos después de haber resucitado, hermanos, y los apóstoles están con Él y ven todas esas cosas y maravillas que el Señor continúa haciendo. Y algo importante, hermanos, que hoy yo quisiera enseñar brevemente, es que los discípulos no basaron su testimonio que vemos en la Escritura a través o por apariciones fantasmales, como muchos imaginan. Hay algunos que creen que las apariciones de Jesús, como aparecía y desaparecía, era como en fantasma, como un espíritu. No, hermanos. Las apariciones del Señor Jesús fueron en carne y hueso. De la misma manera como Él fue a la tumba en carne y hueso, Él resucita en carne y hueso. Y es de la misma manera que sube a los cielos en carne y hueso. No como un fantasma, hermanos. En carne y hueso, como tú y como yo. Eso es lo que la Escritura enseña. Y Él se queda con sus discípulos de esa manera. Ellos no basan su testimonio en apariciones fantasmales o espirituales, hermanos, sino ellos basan su testimonio a través de una comunión real, de una comunión personal con el Cristo resucitado. Si damos un vistazo a Lucas, hermanos, que es un médico minucioso en su estudio, eso es lo que nos dice también la Escritura de él. Lucas 24, 27. Dice, hermanos, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Esto es lo que desde la antigüedad, hermanos, estaba siendo anunciado. Esto es lo que ellos estaban anunciando. Algo que estaba ya, hermanos, en la Escritura, y que los profetas desde Moisés y estos apóstoles continuarían predicando. Cristo vino, el Mesías apareció, el Mesías fue puesto en la cruz por su propia voluntad. Él en realidad murió y Él resucitó. En el sermón de Pedro, hermanos, no voy a profundizar mucho, solo daré un panorama, no muy amplio. En el sermón de Pedro, hermanos, en Hechos capítulo 10, del versículo 38 al 42, está Pedro, hermanos, hablando a aquellos que serían los primeros conversos gentiles. Y hay un registro ahí muy importante que hoy vamos a ver de manera ligera. A partir del versículo 38, vemos, hermanos, que hay algo importante como dato histórico de la resurrección de Cristo. Dice el versículo 40, a este, ¿qué dice, hermanos? Levantó Dios al tercer día.
A este levantó Dios al tercer día. Y este, hermanos, era la validación de Dios para la persona y la obra del Señor Jesús. Es decir, en el momento que Jesús resucita, en ese momento nosotros podemos estar seguros que su obra en la cruz del Calvario es eficaz. Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, hermanos, nosotros, dice el apóstol Pablo, seríamos dignos de vergüenza. Si vamos, hermanos, a la primera carta de los Corintios, si me quieres acompañar, a escuchar lo que el apóstol Pablo está diciendo acerca de esto. Ya han pasado algunos años desde el sermón de Pedro. Y la primera carta de los Corintios, capítulo 15, dice a partir del versículo 12, que es hermoso lo que dice antes, pero voy a leer únicamente desde ahí. Dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estás en tus pecados. Entonces también los que durmieron, que hemos estado predicando, hermanos, ellos perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ojo, si este texto se predica de manera aislada, la gente dice, ¿cómo? Entonces Cristo no es suficiente. No, está hablando, si nosotros esperamos solamente en un Cristo que no resucitó, entonces somos los más dignos de lástima, de conmiseración de todos los hombres. El apóstol Pablo sella diciendo: mas ahora, mis amados hermanos, Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Aquellos que no vieron la promesa que Pastor Raúl estaba hablando y yo un poco ayer, hermanos, supieron que Cristo resucitó y se gozaron de una manera indescriptible. Ahora ellos están diciéndole al Señor Jesucristo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vengarás nuestras sangres? Ellos saben y están en la presencia de Cristo hoy, hermanos. Cristo resucitó, dejó la tumba vacía, hermanos. Entonces las apariciones de Cristo fueron demostradas, hermanos, por gracia de Dios con su pueblo. No fueron demostradas a todos los hombres. Si volvemos a Hechos, hermanos, podemos notar esto. Las apariciones de Cristo fueron hechas a sus discípulos, jóvenes y adultos, nuevos y viejos en la fe, hermanos. Es el sermón del apóstol Pedro lo que dice en el versículo 41. No a todo el pueblo, sino a quienes, a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que conocimos y bebimos con Él después que resucitó de entre los muertos. Lo vieron, hermanos, con todos los milagros de su ministerio en la tierra. Las apariciones de Cristo después de su resurrección fueron bajo la dirección soberana de Dios y tenían un propósito específico: el manifestar que habíamos sido justificados, no poner en duda que Él en realidad pagó por tus pecados y los míos. Ese es un gran alivio para ti y para algunos de entre nosotros que aún no entienden cómo puede ser posible que yo pueda entrar ahí. ¿Cómo puede ser posible? No entiendo, porque yo me conozco y soy perverso. ¿Cómo puedo entrar al reino de los cielos? Ah, mi amado, porque Cristo pagó por ti en la cruz. ¿Y cómo puedo estar seguro que el Padre lo tomó en cuenta? Porque Cristo resucitó. Compruebas tu justificación efectiva en la resurrección de Cristo. Y otra cosa importante es que en la resurrección Cristo dice: soy Dios. La resurrección también, hermanos, es el establecimiento de su iglesia. La seguridad, hermanos, de la perseverancia de su iglesia hasta el fin. La perseverancia de los santos, hermanos, tiene que ver con esto, con la preservación de Cristo. Hermanos, Cristo no apareció a las multitudes de no creyentes para demostrar: miren, sí soy. No, Cristo no se aparece a los no creyentes para vindicarse a sí mismo, hermanos. Cristo se apareció a los suyos,
Algunos historiadores dicen que el Señor Jesucristo dejó su manto doblado. Y eso significaba, hermanos, en el Antiguo Testamento, que aquellos rabís que tenían siervos se levantaban de la mesa por alguna cosa y dejaban su servilleta bien doblada. Y eso significaba que el siervo tenía que quedarse esperando, sabiendo que su Señor regresaría. Algunos dicen, Cristo dejó su manto bien doblado, diciendo, vengo pronto. Cristo no se aparece a los incrédulos en su resurrección para decirles, mírenme, sino que Cristo guardará esa porción para el día de su venida, donde todo ojo lo verá. Hermanos, donde todos los ojos lo verán, toda lengua va a confesar que Jesús es Señor, unos para salvación, otros para destrucción. Todas las rodillas se van a doblar y van a reconocer a Jesús, pero no para salvación, sino de horror, y dirán, ¿cómo que Él sí es el Salvador? ¿Cómo que Él sí es el Mesías? ¿Cómo que Él sí es Dios? Señor, perdónanos. Y ya no habrá perdón, hermanos. Y no será algo injusto, porque ninguna persona que se despierta en el infierno dirá, estoy aquí porque Él no me salvó. Estoy aquí porque Él no quiso llamarme. Estoy aquí porque Él no me escogió. No, hermanos, aún cualquiera de nosotros, hermanos, aún cualquier santo, el más grande de todos, si se levantara en el infierno diría, yo merezco estar aquí. Yo merezco estar aquí. Cristo no se apareció a la multitud porque guardó esa porción para el final, hermanos. Esto va a suceder en la segunda venida. Algunos serán apartados a la derecha, hermanos, y algunos a la izquierda, al lago de fuego y al crujir de dientes por la eternidad. La Escritura dice, hermanos, porción 41 nuevamente, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, escucha, que comimos y bebimos con Él. Un fantasma, hermano, no puede comer. Un espíritu no puede comer, no puede tocar, no puede cocinar, no puede tomar. Cristo se apareció con cuerpo, y se sentó con ellos a comer. Esto es lo que dice el testimonio minucioso que Lucas está narrando aquí, hermanos. Él tuvo comunión con su pueblo y les dio ciertas pruebas de su resurrección física, hermanos. Y el versículo 42 dice, como a ellos, que nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el Dios, el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Jesús, resucitado con cuerpo, será el juez. Cuando las personas y nosotros nos enfrentemos al día en que Cristo vendrá, hermanos, estaremos delante no de una presencia, de una luz, de una energía. Estaremos delante de un hombre que se llama Jesús con cuerpo, hermanos. ¿Habías pensado eso? Estarás frente al pastor de pastores, delante de Él. Todos iremos al tribunal de Cristo. Los creyentes no serán condenados. No hay más condenación para el que esté en Cristo Jesús, mas sin embargo serán juzgados. Eso enseña la Escritura. Pero no temas si tú eres creyente, porque el juicio no será para destrucción, sino para vida eterna. El juicio probablemente nos dirá, tú no mereces estar aquí, pero mira, voltea y ve al Cordero, por Él puedes entrar. Por eso lo alabaremos por la eternidad, porque no entenderemos cómo es que gente como nosotros podremos estar ahí. Fortalece tu fe pensando en eso. Yo no soy digno, pero Él me ha hecho participante de la vida eterna, por Él. Algún día contaba algo, hermanos, que nos ayuda un poco a poder entender mejor esto. Dios el Padre tomará en 2 archivos. Uno sacará todo tu historial completo. Todo esto, no lo he olvidado, no tengo amnesia. Todo esto tú hiciste. Y todo esto te hace digno de infierno. Tú irías al infierno. Abrirá otro archivo que es la vida de Jesús. Tomará. Y curiosamente, hermanos, veríamos que en el archivo de Jesús están todo el castigo de los pecados que yo hice. Mi vida sería como la vida de Jesús. Y tú dirás, pero Jesús no hizo eso. Pero tú sí, le fue cargado a Él. El Padre tomaría, hermanos, es solamente un ejemplo. Tomaría un cerillo hecho de la cruz de Cristo. Y con esa lumbre, hermanos, quemaría tu archivo sucio y te daría el archivo de Jesús como si fuese tuyo y te diría, entra al gozo eterno.
Este mensaje es digno de hablar, hermano. Solo háblate a ti y di, pero si yo puedo entrar, ¿quién no podría entrar también al reino de los cielos? Hermanos, la resurrección de Cristo es prueba de que Cristo es el Salvador, dice Hechos 4:12. Hechos 2:36 dice que es juez. Él será el juez. Te estoy tratando de recordar que aunque es un solo Dios, son tres personas y cada uno tiene parte y labor. No son tres dioses, es un solo Dios en tres personas. ¿Cómo es esto? Es un misterio, tú y yo no lo podemos entender, pero la Biblia dice que nuestro Dios es trino y nosotros decimos amén. Y Pedro, hermanos, habla acerca de esto como Pablo también. Pablo te leía en 1 Corintios 15 que entiende perfectamente la resurrección como si dijera, amados, seríamos en realidad unos torpes, unos necios, unos tontos, estar aquí acalorados durante 2 días completos, manejar 9 o 10 horas para ir a un congreso, estar orando algunos de nosotros todo el año, aunque no lo creas, por este día, estar trabajando marchas forzadas para ir a predicar el evangelio en la madrugada a los hospitales, probablemente arriesgándonos a contagiarnos y algunas otras cosas, haciendo esto o aquello para algo que no va a servir de nada, dignos de lástima seríamos. Pero el apóstol Pablo dice, pero amados, ese cordero que anunciamos en realidad murió y en realidad también venció a la muerte. Resucitó nuestro Señor. No es algo imaginario, solamente piensa en esto. Aquí tenemos, hermanos, un servicio funeral y el muerto que está ahí de pronto se levanta. ¿Qué harías? Te vuelves loco. ¿Y cuál sería tu tema a lo largo de 10 años? Estábamos en el funeral y el hermano Javier se murió y se levantó y lo vimos y caminó y nos saludó. El Hijo de Dios vino a morir, hermanos, por culpa nuestra. Murió en la cruz, es visible, aunque hay argumentos que quieren decir que no. Murió en la cruz, su cuerpo, hermanos, murió. La sangre dejó de circular porque su corazón se paró. Y fue a la tumba y ahí su cuerpo estuvo inerte. Es verdad. Pero antes de seguir un poco, me gustaría hacer un resumen de esto, considerando la resurrección. Y nos va a ser de ayuda, hermanos, este resumen detallado, muy breve, que son eventos históricos, para poder fortalecer nuestra fe y gozarnos y hoy salir aquí creyendo que todo puede ser posible, que mi santidad puede ser posible, que el yo servir con mi familia puede ser posible, que el abandonarme y servir al Señor de tiempo completo o aún morir por Él puede ser posible porque Él resucitó. Es muy temprano en la mañana, hermanos, muy temprano, como cantábamos hace un rato, del tercer día después de la muerte de Jesús. Las mujeres, hermanos, muy fieles, tímidamente se encaminan al jardín donde el cuerpo del Señor Jesús fue puesto en la tumba. Su encargo, hermanos, no es uno de esperanza, sino es uno de dolor. Su Señor ha muerto. Ellas no creas que van con la fe, gloria a Dios, vamos a verlo resucitado. No, ellos van pensando en la muerte. Van oliendo a la muerte. Ellas, hermanos, son mujeres inofensivas, desprotegidas, muy temprano, tal vez de madrugada. Hay guardias romanos ahí, hermanos. Hay gente muy perversa en ese entonces. Pueden violarlas, pueden robarlas, pueden asesinarlas. Pero ellas van a cumplir con la misión que ellas sabían que tenían que hacer. ¿Qué era? ¿Esperar a Cristo resucitado? ¿Ver ángeles anunciándoles? No. Ellos solamente querían ir a preparar el cuerpo de su amado Señor Jesús para darle una sepultura adecuada. Su conversión se limita, hermanos, a aquello que se convertiría en un pequeño detalle. Ellas iban corriendo apuradas con el corazón acelerado. Los que hemos pasado por funerales de gente amada, ¿cómo se siente ese sentido de no dormir, estar amanecido, cansados, ver gente llorar? Ese era el ambiente de ellas. Y ellas van pensando, ay, mi Señor, oh, mi Señor, ¿y ahora quién va a cuidarme? Mi Señor murió. No pueden creerlo, es una locura, hermanos. Ellos han visto hacer milagros al Señor, lo han visto muerto en la cruz, han visto que Él es el Salvador y murió. Aunque se los avisó en varias ocasiones, ellas no pueden pensar en eso. Son iguales a nosotros, hermanos. Son iguales.
Ellas van corriendo, Marcos 16 narra, y hay aquí una pregunta tremenda. Vamos a llegar, María, pero ¿quién va a remover la piedra de más de media tonelada de la tumba? Mencionaba en la serie de Marcos que a lo mejor algunos apóstoles, hombres de poca fe, le decían, Marías, ¿para qué quieren ir? Hay peligro, hay guardias y hay una roca. Ustedes no pueden mover una roca de media tonelada. No sean tontas, ya se murió, quédense aquí. Pero las mujeres, hermanos, van apresuradas a cumplir. ¿Cómo? Yo no sé, pero voy a ir a lo que debo de hacer. Es lo mismo que nosotros en ocasiones tenemos que hacer. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a servir? ¿Cómo voy a poder dar? ¿Cómo voy a poder entregarme si no tengo lo suficiente? Tú solo ve y ve la gloria de Dios. Nada nos puede impedir que ir al culto, que hacer esto o aquello. Es que no pude, hermano, es que mi cabeza, es que no tenía dinero. Ve y mira cómo Dios va a obrar cuando tú estás buscando hacer su voluntad. Solo ve. Si no, no verás lo que estas mujeres vieron. Las mujeres, hermanos, se acercan ahí sin importar que hay una gran roca y unos guardias ahí romanos que son depravados. De pronto, hermanos, cuando llegan, aunque su mente les decía no, es en vano, no vayas, de nada sirve, está muerto, se encuentran con una tumba vacía, gloria al Señor, y una proclamación angelical de buenas nuevas. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, dice Lucas capítulo 24. ¿Por qué lloras? ¿Por qué te turbas? Mira, no está. Hermanos, las mujeres rápidamente salen del sepulcro, obviamente con temor y gozo, como tú dijiste ahorita, el muerto se levanta, salgo corriendo y yo no vuelvo a esa iglesia. Ellas se fueron, pero a la vez con gozo. Se cumplió, ¿recuerdas que dijo María? Sí, corre rápido, imagina la escena. Las mujeres corriendo ahí, gritando, hermanos. Ellas corren para llevar la noticia a los discípulos. Esto no quiere decir que entonces tú, hermana, puedes pararte en un púlpito y predicar, porque ellas predicaron. Ellas solo fueron a predicar, mi Señor resucitó. Y dejaron el trabajo después, bíblicamente, a los hombres. Aunque siguieron hablando a otras mujeres, hermanos, y aún a algunos hombres, en el contexto de la labor de la mujer. Pero su testimonio, hermanos, cuando es anunciado, parece ser inútil. Parece que son tonterías a aquellos que debieron haberle creído. Hermano, fíjate que fuimos a un hospital, un niño estaba a punto de ser intervenido, algo grave le pasó, oramos no por él, sino oramos por milagros, porque creemos que el mismo Dios que le abrió los mares a Moisés sigue siendo el mismo Dios de hoy. Y nosotros creemos en los milagros de Dios, ¿o no? Y pedimos cuando vamos al hospital, Señor, haz milagros. Primero el milagro de la salvación, pero también haz milagros. Saca cojos caminando, ciegos que vean, personas con cáncer sanadas, hazlo. Llegamos a veces, damos testimonio, hermanos, ¿qué crees? Un hombre ya estaba desahuciado, un niño, una mujer, salió caminando. Su familia fue y nos dijo, ¿qué creen? Los médicos dijeron que ya estaba perdido, pero estamos aquí, mira, nos dieron de alta. Aún los que recibimos el testimonio nos comportamos como los apóstoles incrédulos. No vivimos con el tema de que algo sucedió. Nos impactan otras cosas visibles. Nuestra fe, hermanos, es tengo que ver para creer. Pero estos hombres parece que están igual que yo y no creen. Parece inútil el testimonio. ¿Tú te imaginas a las Marías, a las mujeres llorando o qué están haciendo? Oye, fíjate que fuimos a la tumba y no estaba el Señor. Estaban como locas, hermanos. Como locas. No le creen. Lucas 24:11 narra eso. Luego, hermanos, esperando en contra de la esperanza, Pedro y Juan corren a la tumba vacía. Dice Juan que uno de ellos llegó más rápido. Ese Juan dice, yo llegué más rápido. Corre. Yo creo que fueron a ver que era mentira, o ellos imaginándose en realidad que los romanos habían hecho algo con el cuerpo, hermanos, o aún los religiosos habían intentado también obrar ahí. Y después de una breve y confusa investigación, ellos regresan a los otros sin palabra segura, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario, dice el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 9, que Él resucitase de entre los muertos. Aún no lo entendían. Y en su veloz partida, hermanos, ellos dejaron atrás a una llorosa María Magdalena. De mañana María buscaba el cadáver de su Señor.
Con temor se acercó a la tumba y sus lágrimas derramó. Cantamos, ¿verdad, hermanos? Y ella se convierte en la primera persona que vio al Señor resucitado. ¿Qué? ¿Para quién fue este premio tan asombroso? Ver el cumplimiento, hermanos, de las profecías, de todo lo esperado, la promesa que Hebreos habla de aquellos hombres que no vieron. Una prostituta convertida. La peor. Ella estaba en el primero o segundo lugar de los tomados como malditos. Leproso, una prostituta, cobrador de impuestos. Al Señor le plació aparecerse a ella. Por eso el Señor me ha salvado a mí también. Por eso el Señor te puede salvar a ti también. Venga lo que venga, te digan lo que te digan, los errores que cometiste en el pasado. Si tú estás a cuentas con Dios por la sangre del Cordero, te digan lo que te digan, dile: cállate, Satanás, en el nombre de Jesús, porque yo y mi Señor estamos en paz por Cristo. Pero hiciste y deciste: sí, mira mi Señor cómo le fue por mi culpa. Pero Él murió y resucitó. Y no puedo vivir bajo la luz de mis pecados y lo horrendo. Hay algunos hermanos entre los cristianos que, ay, el dolor. Sonríe. Sí murió, me duele, pero Él resucitó. Vivo bajo la luz, hermanos, de la incandescente resurrección y no bajo las penumbras de la muerte de Jesús. Gloria a Cristo, amén. Entonces, hermanos, esta mujer que ve una ex prostituta, porque la iglesia cristiana, aunque les duela a otras denominaciones, hermanos, o religiones, es la única institución puesta por Cristo que es de ex alcohólico, ex drogadicto, ex prostituta, ex homosexual, ex lesbiana, ex fornicario, porque todo eso horrendo lo llevó Cristo en la cruz como si fuese suyo. Por eso no tiene sentido que nosotros continuemos viviendo igual. ¿Qué estás haciendo ahí? Ven aquí, a un palacio, un trono lleno de paz, lleno de gloria. ¿Por qué estás en tinieblas? No hay relación. Y así, hermanos, después esta mujer se aparece a otros. La segunda aparición es a mujeres también que regresaban del sepulcro. ¿Esto enseñará algo acaso? Sí, hermanas. El Señor le ha placido depositar algo especial en ustedes. Cuando eres despreciada por tu hombre, eres apreciada por Jesús. Cuando no tienes esposo aquí, hermana, tienes a Jesús como esposo. Cuando eres huérfana, tienes a Él como padre. Cuando estás sola, tienes a Él como amigo, como confidente. Cuando nadie te aprecia tu trabajo, Él sí te lo toma en cuenta. Y a Él le plació aparecerse una prostituta, después a otras mujeres. ¿Por qué? Porque resulta que eran ellas las únicas que desde la crucifixión estaban viendo de lejos, y en cuanto murió aprovecharon para agarrar sus faldas y correr aún el peligro mientras los hombres estaban escondidos ahí. Es por eso, hermanos, esto continúa viéndose. Es más normal ver mujeres comprometidas con el Señor. Es más normal ver que las mujeres enseñan la palabra a sus hijos. Es más normal ver hombres que están ahí temerosos, sin enseñar, perezosos, afanados por el trabajo, no entregados a la obra. Y las mujeres están ahí, orando y clamando. Pero después, hermanos, también nos da nuestra porción. La tercera aparición es a Cleofas y a otro discípulo en camino de Maús. ¿Recuerdan? Lucas 24, 13 al 32. Y finalmente, hermanos, Él se le aparece solo a Pedro. Luego 2 veces a los 11 apóstoles. Primero sin Tomás. Tomás andaba por otro lugar. Aunque si le preguntabas decía: no, yo soy apóstol. Pero estaba allá. Y luego se apareció con él. Juan 20, 26 al 29. Y luego a más de 7 de sus discípulos junto al mar de Galilea. Incluso se le apareció a su incrédulo hermano Jacobo, que podemos ver en 1 Corintios 15, 7, hermanos. Eso es asombroso. Este Jacobo que está aquí en la escritura no es un apóstol, hermanos. Tiene un trabajo apostólico, pero no es de los 2 Santiagos que son Jacobos. Este Jacobo es su hermano, hijo de María, incrédulo hasta que sabe que su hermano resucitó. Fue convertido por la resurrección. Y fue un grande en la iglesia, hermanos. La vida de Jacobo fue transformada por ese encuentro. Por eso yo confío que si la vida de Jacobo, que era su hermano, que lo veía, que compartió con él, que se rió, que se peleó, hizo lo que él quiso con Jesús, su hermano,
fue transformada por la resurrección. Tu vida y la mía también puede ser transformada por la resurrección. Probablemente si soy un poco tibio, un poco frío, hermanos, desinteresado en las cosas de Dios, es porque no creo en la resurrección. Si no creo en la resurrección, no me importan los tesoros que yo estoy acumulando para entregárselos a sus pies al Señor que voy a ver en carne y hueso. Dudo de la resurrección. Pero si crees en la resurrección, Señor, voy a verte de frente. ¿Cómo me voy a presentar a ti? ¿Con qué me voy a presentar a ti? ¿Qué te voy a dar de ofrenda, Señor? Quiero ser galardonado por ti. Para esos galardones llevarlos a tus pies. ¿Cómo voy a hacerlo? Con lo que tú me hayas dado. Con los dones que me hayas dado, con los recursos que me hayas dado, con lo que sea que me has dado hasta hoy. Yo quiero servirte, amado Señor, porque quiero verte y si se me permite abrazarte, me quiero agarrar de ti, no soltarme jamás. Finalmente, hermanos, Él se aparece a un abortivo llamado Pablo, a Saulo, un asesino de cristianos, hermanos. La historia puede decirnos que él sí asesinaba cristianos. Y estudiando en Hechos, puede decirnos que el sermón segundo de Pedro también se le fue predicado a Pablo ahí, que estaba junto con este séquito de religiosos del Sanedrín. Aunque no lo menciona, no puedo asegurar y decir lees, pero yo creo que podía estar entre ellos. Y el sermón de Pablo, hablando aún de la resurrección, hermanos, le fue revelado y confirmado cuando el Señor lo llamó. Pablo, ¿a quién sigues? ¿Acaso estás siguiendo a aquel que Pedro te acaba de predicar? Al que murió, al que tú llevaste a la cruz, por el cual murió, que resucitó. Él dijo de inmediato, sí, Señor. ¿Por qué le dijo Señor? Pues escuchó de ese Señor antes, de Jesús. Recuerda que Señor es Dios, y Pablo aborrecía que le dijeran a Jesús Dios. Y él lo confesó, hermanos. Es el mismo hombre que se había jurado a sí mismo destruir el cristianismo. Se convierte, hermanos, en su más ardiente propagador y defensor. Y tiene que ver con la resurrección. Porque si no hay resurrección, vana es nuestra predicación y también nuestra fe. Pero Cristo resucitó. Después de esto, se le aparece a un gran número de testigos, tanto individuos, hermanos, como a más de 500 hermanos a la vez. Gente, hermano, contemporáneo de los apóstoles, vieron a Jesús resucitado. Y dices, qué privilegio verlo. Tú lo verás de la misma manera como subió a los cielos. Recuerda que esta enseñanza de la Escritura, así como se fue a los cielos, viene de las nubes y lo vamos a esperar arriba. No dice de nubes del cielo, lo enseñaba aquí antes. De la misma manera como se fue con carne y hueso, así lo vamos a ver otra vez. Ese cuerpo que estuvo inerte en la tumba por 3 días, de pronto recibió el poder, hermanos, para que su corazón bombeara otra vez la sangre, hermano, y todo su cuerpo comenzara a vivir. Ese es el mismo Señor que se apareció y es el mismo Señor que hoy nos ha convocado aquí a adorar su santo y glorioso nombre. Y espero que sea la última vez de todos, hermanos, que menospreciemos lo que significa estar delante de su presencia con el cuerpo de Cristo, y que de aquí en adelante tus rodillas que fueron hechas por Él para postrarte no dejen de arrodillarse ante su presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Oremos y preparemos la cena, hermanos. Señor, solo los ricos, amado Señor, te desprecian. Solo alguien que tiene todo, Señor, podría decir, no, yo prefiero lo mío. Prefiero mi tiempo, mi descanso, mis bienes. Prefiero a mi familia, Señor. Prefiero, Señor, el mundo. Solo un rico y una rica, Señor, escucharían estas cosas y despreciarían. Solo el soberbio, el altivo, amado Señor, no recibiría el mensaje de estos miserables hombres indoctos, faltos de sabiduría, aún sin letras. Pero aquellos que has alcanzado con tu gracia, por el poder de tu palabra, recibirán hoy lo necesario.
para no sufrir por nada ni por nadie, sino solo por ti. Recordar que tú eres soberano y que cada cosa que pase en nuestras vidas es controlada perfectamente por ti. Y que aun cuando nosotros somos negligentes y rebeldes y cosechamos la misma semilla de corrupción que sembramos, aún no podremos sobrepasar tu soberana voluntad. Padre, que este congreso que tú nos has permitido, Señor, sea el peor de los que están por venir. Que así como llegamos hoy a este lugar, amado Señor, sea la última vez en la que volvemos a estar así. Así que todo sufrimiento ajeno al sufrimiento del cristiano por la obra de Cristo hoy sea convertido en nada, Señor. Y que cada rodilla, Señor, de nuestros lugares de reunión sea marcada en el piso, Señor, porque es en el lugar en donde debemos estar. Si tu santo Hijo, Dios bendito, se humilló hasta lo sumo para ir derramar gracias salvífica, ¿quién soy yo para no postrarme ante tu presencia, glorioso Rey? Perdónanos porque sufrimos, Señor, por la enfermedad, sufrimos por la pobreza, Señor, sufrimos por el lugar en donde vivimos, por los ataques que nos hacen otros, porque nos abandonan, porque nos toman en poco, Señor. Sufrimos por todo menos por lo que tenemos que sufrir. Enamóranos de ti al grado, Señor, que seamos capaces aún de abandonarnos a nosotros mismos, y que no sea en un sentido de martirio, Señor, de automartirizarnos, sino en un sentido de gozo lleno de gracia, Señor, y aún preguntándonos, Señor, remangando nuestras mangas, Señor, y levantando nuestro calzado para mojarnos, Señor, para pelear, para ir, Señor, a donde tú nos digas. Por favor, te pido en el nombre de Jesús que se deje a un lado, Señor, la tibieza, la frialdad, vidas que no te reflejan, Señor, mientras el mundo se pierde. Transfórmanos a todos, Señor, aún al más duro de entre nosotros. Rompe, Señor, esa roca y saca agua de ahí. Solo te pedimos eso, Señor. Lo demás lo tomamos porque sabemos que es tu voluntad. Si a ti te place, Señor, hacer milagros de salud entre nosotros, milagros visibles, creativos, hazlos. Creemos que los puedes hacer y te daremos la gloria. Y en esta ocasión tampoco creeremos que tu voluntad es no, sino creeremos que es un sí, y tú dirás si es o no, y te diremos gloria a ti, Señor Jesús. Señor, si nos concedes el milagro en la vida que has puesto en la bebé en el vientre de tu hija Judith, te daremos honra, gloria y alabanza, Señor. Y te pedimos todo lo necesario, amado Señor, para esto. Mucho Cristo y más Cristo y más Cristo. Muéstrate, Señor, para quedar maravillados. Somos hombres y mujeres faltos de fe. Y si vemos esas cosas, amado Señor, iremos, amado Rey, a presentar una alabanza, tal vez convenenciera, pero la presentaremos genuina, Señor. Gracias por cada hermano y cada hermana, Señor. Gracias porque los esfuerzos pocos han valido la pena. Las enemistades han valido la pena, Señor. El padecimiento ha valido la pena. El abandono, la traición, el dolor ha valido la pena. En lo poco que nos ha tocado, en lo mínimo que nos ha tocado vivir. Yo al menos lo volvería a repetir, Señor, si hubiese la posibilidad. Te amamos porque tú nos amaste primero, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, precioso Dios. Que esta santa cena, Señor, sea tomada dignamente. Que el pecador se arrepienta y participe, Señor, de esta celebración. Y que aquellos que no sienten nada, Señor, no se atrevan a participar, Señor, hasta que se arrepientan y te den la gloria, Señor. Gracias por lo que harás. Manténnos más unidos que nunca, Señor, perseverándonos, frecuentándonos. Aléjanos, Señor, de aquellas relaciones frívolas, Señor, desinteresadas, y danos necesidad los unos por los otros para orar, clamar, interceder, ayudarnos, Señor, aunque los kilómetros nos separen. Gracias por la generosidad que pusiste en tu pueblo para este culto, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, pero sobre todo, gracias por Cristo, en quien confiamos, Señor, y donde nuestra fe será fortalecida. ¿En quién será fortalecida? Alabado seas, Jesús. Amén y amén.
Hermanos, llegándose el tiempo, dice la palabra, que nuestro precioso Señor y Salvador, hermanos, se sentó a una mesa que Él mismo había preparado, todo lo había preparado Él. Se sentó ahí y le dijo a sus discípulos: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeréis, la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y repartió entre sus discípulos, hermanos. Tomen esto y repártalo entre ustedes, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Después, hermanos, tomó el pan. ¿Me ayudas? Lo partió, hermanos, en la mesa y les dijo a sus discípulos: este es mi cuerpo que será entregado, que será partido por todos ustedes. Coman siempre en memoria de mí. Y así hoy comeremos, hermanos, recordando que su cuerpo fue partido en la cruz del Calvario por nosotros. Y que esto que hacemos es en memoria suya. Por supuesto que no creemos en la transustanciación. Esto no es Jesús, esa es una blasfemia. Esto es solo en memoria suya. Pero tampoco debe de tomarse a la ligera porque no es Jesús, porque este es un mandato de Él y lo tomamos con seriedad. Y esto nos recuerda qué es lo que el Señor hizo. Así que disponte, amado, si eres bautizado solamente aquí o en cualquier iglesia habiendo sido creyente. Y pasen por favor el pastor Raúl y el hermano Tony. Pueden pasar las charolas si regresan o como ustedes prefieran. Tomen un pequeño pedazo de pan. Y los hermanos atrás, si pueden pasar el vino, hermanos, por favor. Igual por hilera. Hay unas tarjetas ahí para tocar. Hermanos, ese momento del Señor Jesús no puede repetirse jamás igual, pero hoy podríamos recordar lo que dice en su palabra, que Él está en medio de nosotros. No hay una mesa aquí, hermanos, para verlo sentado. Yo supongo que Él no estaba en la cabecera. Yo creo que Él estaba en medio, volteándolos a ver, gozándose, sabiendo todo lo que había de acontecer. Él era el único de entre todos los que estaban ahí que comprendía realmente lo que estaba sucediendo, hermanos. Y como Él sabía, hermanos, que caeremos durante nuestro peregrinar, Él nos dijo que constantemente recordáramos esa muerte, su cuerpo en la cruz y su sangre vertida por nuestros pecados. Entonces hoy podemos recordar realmente lo que Jesús hizo y estar asidos a ello, hermanos. Cristo murió por mí, Cristo murió por ti. Y hoy no necesitamos invitar al Señor, porque Él no necesita invitación, hermanos. Él está aquí, Él es el Señor de todo esto. Y sabemos, Jesús, que aunque no podemos verte, Señor, queremos creer que tú estás aquí. Creemos que tú estás aquí, Señor. Gracias por habernos mantenido a pesar de nosotros hasta hoy. Y porque hoy nos recuerdas esto, Señor. Damos a ti la gloria y te pedimos ayuda. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Y cuando tengamos todos, demos gracias a Dios
En cuanto terminen los hermanos podemos continuar. Padre, damos gracias. Gracias por todo esto, Señor. Privilegio indescriptible y merecido, Señor. Señor, ayúdanos a que en esta cena que celebramos en memoria tuya, recibamos, Espíritu Santo, cada uno la porción necesaria para emprender este nuevo año, para comenzar, Señor, a vivir lo que hemos escuchado. Que ninguno de nosotros, Señor, pueda continuar igual, que haya vidas que se arriesguen. Aunque el mundo y mi mente me diga lo contrario, no vayas, iremos como esas mujeres que fueron a pesar de todo. El llamado no es de parte de los pastores, el llamado es de tu parte, pastor, Señor de señores, espléndido Rey. Hoy, amado Señor, damos gracias y celebramos esto porque así tú no lo pediste, Señor, no lo indicaste. Es un privilegio estar sentados, Señor, delante de tu presencia. Hoy, Dios, no permitas que ninguno se vaya, Señor, a traicionarte, sino permite que todos, como Juan, busquemos el recostarnos en tu pecho, Señor. Sí, Señor, nos confesamos pecadores. Estamos arrepentidos por tu gracia. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos necesitarte, glorioso Señor. Te adoramos, Señor. Levantamos nuestras manos, Señor, en señal de adoración, de alabanza. Este pequeño pueblo hoy te alaba, Señor, y te ruega que no nos dejes. Ahora, Señor, si podemos ir a donde tú estás. Ahora podemos ir, Señor, en pos de ti. Ahora, Señor, no vamos a correr. Ahora nos vamos a quedar contigo, Señor. Ahora no te negaremos, Señor. Si cada uno de nosotros como una antorcha encendida va, Señor, por las tinieblas, aunque dudemos, Señor, en nosotros no dudamos de ti, que podemos trastornar las comunidades, las ciudades en donde vivimos. Señor, no permitas que nada más nos paralice, ni los problemas en la familia, ni en el trabajo, ni la salud, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos separa de ti, Señor. Te damos gracias por darnos este privilegio, que hoy todos, Señor, participemos de él dignamente. Gracias, Señor. Comamos del pan y demos gracias al Señor. ¿Crees que Cristo murió por ti en la cruz, hermano? Después de haber comido, dio gracias, levantó la copa y dijo: esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Es un pacto nuevo y eterno. Por eso confiamos en la seguridad eterna de los santos, en la salvación eterna. Una vez que has sido salvado, no dejarás de serlo, porque no depende de ti sino de Él, y es un pacto eterno. Ya no hay otro nuevo, hermanos, no hay segundas oportunidades. Una vez que se dio, se ha dado para siempre. En mi sangre, que por vosotros es derramada, dijo el Señor. Beban y recuerden al Salvador.
Gracias, glorioso Rey. Cantemos como es costumbre para nosotros. Gracias, Cristo. Puedes tomar tu carpeta si la tienes ahí, hermano, que visitas. Los que la tienen de memoria. Despojémonos de todo lo que hay en nosotros, fuera de nosotros, que nos impida adorar. Y alabemos al Señor, hermanos, y digamos gracias, Cristo. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Sangre, mi maldad lavó. Gracias, Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. A ti, daste toda enemistad, Señor. Tu gloriosa gracia derramas en mí. Tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui. Hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Sangre, mi maldad lavó. Gracias, Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui. Hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Amén. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Hermanos, el hermano Carlos concluirá con los anuncios. Solo quería pedirles un favor. Tenemos una foto anual en los congresos y queremos